El norte santafesino sorprendió por la reiteración de hechos de abuso a menores de edad que sucedieron en los últimos días. El director de una escuela acusado de abuso a menores de 12 y 13 años, un padre que se presentó ante la justicia tras dejar embarazada a su hija de 12 y un reconocido cura de la localidad de Reconquista que fue imputado de abuso sexual gravemente ultrajante por su condición de sacerdote tras la denuncia de la madre de una menor de tan solo 3 años. Analizamos la realidad en la zona norte provincial y en nuestra región con la licenciada Carolina Asensio. Carolina, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Osvaldo. Estábamos hablando fuera de cámara que pareciera que fuera en el norte, lo hacíamos antes de la pausa, preguntándonos si era porque ahora hay posibilidad de denunciarlo, como muchas veces se habla con el tema de la violencia de género, o esto es porque cobra visibilidad periodística y no difiere de lo que pasa por aquí, por estas latitudes, que supuestamente son los centros urbanos más desarrollados. A ver, la mayor sensibilidad social en relación a la problemática del abuso sexual infantil creo que ha favorecido a la posibilidad de la denuncia, el descubrimiento, la develación. De todas maneras, el abuso sexual infantil es una problemática compleja en todos lados, y el abordaje del abuso en sí mismo, porque está atravesada por un sinnúmero de factores y de distintos niveles, ¿no? Que algunos tienen que ver, por ejemplo, con la cantidad de instituciones y de operadores que intervienen en el abordaje de la problemática. ¿Eso lo complica? Sí. Fundamentalmente porque pensemos que a medida que nos alejamos de los centros urbanos, estos factores pueden, por supuesto, verse intensificados en dificultad. Digo, cantidad de actores o instituciones que intervienen y por ende recurso humano también del cual participa, porque, por ejemplo, pensando en localidades más chiquitas, la cantidad de profesionales que trabajan en la problemática pueden ser menos, localmente incluso, no necesariamente somos muchos los profesionales que trabajamos en abuso sexual infantil. Si bien se intenta que por todo efector siempre haya profesionales que abordan la temática, somos poquitos, tanto del orden de la psicología como del orden de la medicina. No todo médico puede hacer una revisación en niños víctimas de abuso sexual infantil. En el orden de la psicología se requiere de cierta experticia también en el tema, y no todos los profesionales entonces trabajan. Pensemos en la temática, ¿no? Pensemos en localidades mucho más chiquitas. Esto se torna más complejo. La realidad, estereotipos locales, institucionalmente, a veces hay representaciones rígidas en relación a modelos, en cuanto a dinámicas interpersonales. Hay muchos estudios, por ejemplo, en lo que tiene que ver con abuso sexual en zonas rurales o en zonas de isla, y la dificultad que a veces genera trabajar en la problemática cuando está instalado como un intercambio natural el comportamiento incestuoso, por ejemplo, de padres a hijos. Es una temática que tiene sus particularidades. Es muy difícil el trabajo en prevención. En educación, por ejemplo, hay planteos, te comentaba hace un ratito, hay planteos respecto de, qué difícil a veces encarar el tema de la prevención si el punto de partida es el análisis de los comportamientos inadecuados, en lugar de concebir a la sexualidad como algo natural, parte del desarrollo de todo ser humano, porque de encararlo o de hacer un poco más de hincapié en aquello que tiene que ver con lo inadecuado puede disparar hipersensibilidad o hiperatención en algunas cuestiones, que esto después genera quizás las falsas alarmas, digamos, falsas, como una hipersensibilidad. Y esos pasos en falso suponen retrocesos muy fuertes, sobre todo cuando uno entiende que los abogados van a ejercer la defensa de los imputados y deben tomar como sustentos estas cuestiones, ¿no?
de poner en tela de juicio quizás alguna de las cámaras que se hacen aquí en Santa Fe, por ejemplo, en el Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría del Pueblo, donde estás trabajando, ¿no? Sí, cuando yo hablo de representaciones, a ver, se ha avanzado muchísimo en términos legales en el Código Procesal Penal de la provincia, a través de las convenciones nacionales, internacionales. De todas maneras, a estas convenciones hay que darle contenido. Es importante que, a ver, si bien impacta el descubrimiento, la develación y, por ejemplo, en estos casos, la continuidad, claro, o lo sistemático. Menos de 24 horas, ¿no? 3 casos. Exactamente. Es importante también encontrar el equilibrio entre esta revelación y cuáles son las medidas de protección o de cuidado que se ponen en ese niño, porque si no, termina estando siempre por encima el esclarecimiento que el cuidado y la protección. Entonces ahí exponemos al niño ¿pueden a otra caminar juntos? ¿Pueden caminar juntos? Es decir, porque cómo uno busca justicia si descuida un poco la develación, pero también si se olvida hay cierta injusticia si se olvida del eje principal a tutelar, que es el chico, ¿no? Exacto. Es lo ideal, es lo que se intenta, hacia eso deberíamos ir. De alguna manera que haya un equilibrio entre esclarecimiento y cuidado. A ver, para muchas familias la reparación está vinculada al castigo en términos legales, ¿no? A lo que judicialmente se suceda. Pero en términos subjetivos la reparación tiene que ver con otro caminito, que tiene que ver, bueno, que se relaciona con, bueno, cómo vive la familia esas pérdidas, cómo se ajusta ese contexto familiar a la reacomodación y al arrasamiento que a veces provoca esa revelación en el interior de la familia. Pensemos que el abuso sexual infantil de manera más frecuente se da en el ámbito intrafamiliar. Sí. Con lo cual el desorden en el término de roles, funciones es grande, que la persona que resulta imputada es alguien que debería cuidar, que genera confianza, seguridad, y sucede todo lo contrario. Claro. De todas maneras, bueno, insisto en la importancia de este equilibrio, si no un niño nuevamente es vulnerado a través del propio sistema. ¿Por qué? Se lo ubica en una posición de vulnerabilidad o se lo revictimiza, si no, por ejemplo, si no se atiende a lo importante que es que no tenga entrevistas repetidas con numerosas pruebas. Sí, se da. Se intenta, a ver, estamos hablando siempre de que esto... ¿Eso solamente en el norte o es aquí en Santa Fe? Bueno. El abuso sexual infantil es una problemática compleja en todos lados. Cada lugar, cada localidad tiene realidades distintas y bueno, esto hace que a veces algunos factores quizás tengan una dificultad mayor, ¿no? En términos de circuitos, por ejemplo, de procedimiento o de protocolos claros, pero si generalizamos la mirada, no hay un consenso generalizado en protocolos de procedimiento, no hay un protocolo único y estandarizado, no hay, que está bien, porque hay que flexibilizarse también en función a las posibilidades de cada región, el recurso de cada región, las características de esa región. Pero bueno, a veces es mucho el debate y es una falta de claridad que a quien perjudica es al niño en esta exposición, por ejemplo, a estas situaciones que yo te decía, o la reiteración de entrevistas, o la superposición de recursos, que lo vean varios profesionales, siendo el recurso poco, ¿no? Que lo vean varios profesionales de la misma disciplina, con lo cual conseguir turnos, estirar en los tiempos, estirar el sufrimiento. La distancia entre la denuncia y la posibilidad de la entrevista, ni que hablar, bueno, después la realización de la cámara GESEL. A veces son dificultades o grandes obstáculos que hacen del niño en el marco del proceso judicial un peregrinar resignificativo. Y esto, bueno, a ver, digo en todos lados porque hemos tenido la posibilidad de participar de talleres en otras localidades y bueno, también investigar un poquito jurisprudencia incluso a nivel internacional y
En la temática y en términos de proceso, a veces es como que hay dos bibliotecas, ¿no? Unas que se inclinan para un lado respecto del deber ser en cuanto a cómo se acompaña al niño y otras para otro, quedando entonces el niño y a veces... En el tironeo. Exactamente, el niño y a veces los profesionales también que acompañamos. Gracias, Caro, por acompañarnos esta noche. Por favor, muchas gracias a vos por la invitación. Licenciada Carolina Asensio, del Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría del Pueblo, este tema que nos lacera, realmente. Ella utilizó una palabra muy gráfica, ¿no? El desorden que genera, no solo en la víctima, sino en el núcleo familiar, y más aún cuando estos casos se dan, el abuso sexual infantil se da de manera intrafamiliar. Bueno, toda una temática que no se agota en estos pocos minutos, y ojalá se tome conciencia del bien a tutelar. Nosotros les proponemos una nueva pausa, esto es sin ánimo de polemizar, enseguida volvemos.